BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. Hay un montón de temas que están en la agenda. Así, rápidamente, salario mínimo, reforma tributaria, una conmemoración, la celebración del no, del triunfo del no, divisiones en la oposición. El tema de los derechos humanos que divide a cierta oposición. La contaminación en Puchuncaví que tanto ha importado a la ciudadanía porque no es la única contaminación en el país. ¿O acaso no está contaminado Rancagua, por ejemplo, con el teniente? ¿O acaso no está contaminado Coronel y Copiapó y Antofagasta? De eso conversamos esta noche con el senador Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Salario mínimo. El gobierno había obtenido una victoria porque se había aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados. Y resulta que en el Senado, luz roja, un discopare para la casa. Intentaron el veto, no les resultó. Y da la impresión que esto es lo que se discute en el fondo, cuál es el punto que no hay acuerdo, es cuánto tiene que durar esta negociación, si son 28 meses, si son 24 meses. ¿Eso sería todo? No es solo eso, pero hoy, gracias a que pusimos la luz roja, gracias a que se generó un debate, no en el mejor tono, pero se generó un debate, hoy existen las condiciones para que se produzca un acuerdo, se ha producido la base de un acuerdo en el día de hoy, y yo espero que mañana o en el transcurso de la semana despachemos la ley de sueldo mínimo con mejores números, con plazos acotados. Y sí, uno de los temas eran los plazos. Y tiene que ver con que la tradición en nuestro país, que esto se habla de tiempo en tiempo, habitualmente en forma anual. En los últimos 20 años, en 4 ocasiones ha sido por un periodo un poco más largo, nunca más de 2 años. Y hemos acordado y le ofrecimos al gobierno en este tiempo, la semana pasada, que lo hiciéramos por 2 años, no por más. Finalmente creo que vamos a llegar a eso y el gobierno va a aceptar nuestra propuesta con números un poco más adecuados para compensar el retraso. Y creo que nos obliga como país a entender que los temas del sueldo mínimo es un tema que tiene que ver con desigualdades. ¿Qué es lo que, a ver, siempre cuando hay una negociación y se está llegando al final, pues está llegando al final, se puede criticar las falencias de la contraparte y también lo que ha propuesto y que es bueno por parte de la contraparte. ¿Qué le reconoce el gobierno en esta discusión? Mire, yo creo que cuando ya comenzamos a conversar, cuando dejó de ser un diálogo de sordo, porque al principio estuvimos un poquito atrincherados, yo creo que se ha generado la flexibilidad necesaria para construir un acuerdo y eso yo lo valoro. Esta es la primera vez en 20 o 30 años que hay un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento. Eso nos obliga a dialogar de otra forma. Bueno, el primer gobierno de Piñera tampoco lo tuvo. No, sí lo terminó teniendo, la verdad, Pero porque hubo un par de senadores, un par de diputados que se acoplaron con ellos. Hoy tiene una situación distinta, a eso apunto. Y estamos logrando equilibrarnos ambos en un diálogo en las materias que requieren construir acuerdos. ¿Se reconoce que el gobierno ofreció un monto alto en comparación a gobiernos anteriores? Mire, normalmente uno puede hacer esa discusión. Yo creo que sí es un ajuste de acuerdo a lo que es la expectativa del crecimiento de la economía. En diferentes periodos las tasas fueron distintas. El primer gobierno del presidente Piñera, el porcentaje de crecimiento del sueldo en términos reales fue como el 14%. El próximo gobierno de la presidenta Bachelet fue cerca del 12%. Eran realidades económicas distintas. Estamos partiendo un nuevo ciclo económico. Lo que sí, la oferta de llegar a 300 en el corto plazo, sin duda, es un avance, es un tranco, más que un paso. Pero reconozcamos lo siguiente, Tomás, que para una persona que gana el sueldo mínimo, lo que tienen a pago para su casa son 240.000 pesos. Y eso es la dificultad, porque con eso una familia de 4 tiene muchas dificultades. ¿Usted no cree que subir, porque claro, lo que piensa todo el mundo es que hay que subir el sueldo mínimo, de manera que la gente pueda vivir con cierta dignidad? Pero si se sube el sueldo mínimo, ¿no habría algún problema para inmigrantes que han llegado a nuestro país? Que lo que uno espera es que tengan un trabajo formal, ¿no es cierto? Pero que no tienen, muchos de ellos, competencias. Son personas que no tienen grandes conocimientos, incluso no conocen el idioma, y que se produzca un problema respecto de ello. Mire, uno podría pensar que para los migrantes esto puede ser un debate más relevante que para otros, porque es un segmento que en un porcentaje alto va a trabajos donde le paguen el sueldo mínimo.
Pero uno tiene que pensar en el país porque los que más ganan el sueldo mínimo son los chilenos. Y esto no es solamente en las pymes, no solamente en la agricultura, sino el 23% de los trabajadores de empresas grandes ganan este sueldo. Es cierto lo que tú dices, cuando se discute el sueldo mínimo hay un riesgo de la informalidad, porque algunos no van a cumplir este nivel básico o mínimo, se produce el riesgo de la informalidad. Por eso es tan complejo este equilibrio, esta ecuación. El 30% de los reclamos del primer semestre en la Dirección del Trabajo, 30% es de haitianos. O sea, es una cifra gigantesca, altísima, brutal. Gigantesca, ¿no es cierto? Es brutal porque demuestra que tenemos probablemente primero una comunidad que está dispuesta a reclamar sus derechos. Eso es positivo, lo quiero decir, porque otras comunidades migrantes no reclaman de la misma forma. Pero por otro lado hay una comunidad nacional que está muy dispuesta a abusar de los derechos de personas por su color de piel o por su origen, y eso es muy malo. ¿Qué se hace con eso? Mire, yo creo que es un cambio cultural profundo. Nosotros no somos una sociedad multiétnica, multicultural como la somos o la estamos comenzando a hacer. Yo creo que necesitamos entender que todas las personas tienen los mismos derechos. La única forma de subsanar esto es transitando un proceso cultural, no fácil, porque nosotros no somos un país que tuvo esclavos, no tenemos una población afrodescendiente masiva, ahora sí la vamos a tener, y la tenemos, y esto nos obliga a repensarnos, cultivarnos, diría yo, y vamos a tener estos problemas. En materia de vivienda es aún peor, la forma como algunos chilenos abusan cobrando arriendo, hacinando a familias que tienen un estado de necesidad, y eso también va a requerir de regulación. Con respecto a los inmigrantes, ha aumentado muchísimo la cantidad de campamentos en el norte de nuestro país, de personas hacinadas, porque ellos están hacinados y por lo tanto ha habido un retroceso en materia de vivienda con la llegada de inmigrantes. Muy cierto, y tenemos un problema humanitario con la migración venezolana, que no es solamente la haitiana la que hemos conocido más en el valle central del país, en el norte una migración de vecinos de América Latina, más bien de Sudamérica, y tenemos problemas graves. Los venezolanos están viviendo un problema humanitario en Colombia, en Ecuador, en Perú y también en Chile. Yo creo que requiere de acciones especiales, solidarias de parte del Estado, para acoger a estas personas que están en situaciones muy precarias. Es un retroceso en materia de habitabilidad, por cierto. Tuvo razón el presidente Sebastián Piñera al establecer ciertas medidas y restricciones de ingreso a Chile, porque estaban entrando, todos sabíamos, todos los días haitianos por el aeropuerto de Pudahuel. Yo creo que es muy importante que se comience a regular, está la ley en el Congreso. Yo creo que eso va a ser la solución más definitiva. Pero sí, yo creo que era necesario poner una regulación y un ¿Fue una orden. falencia del gobierno anterior? Mire, yo creo que ¿no? creo que fue una opción. Entonces, ¿Una opción? Sí, yo creo que fue una opción. ¿De quién? Yo creo que fue una opción de la presidenta Bachelet frente a un país que estaba sufriendo calamidades como Haití, de generar una mano solidaria de una comunidad muy afectada, lo mismo para los colombianos y venezolanos, pero llega un punto donde Chile tenía que decir, hasta aquí podemos llegar, otros países también tienen que colaborar. Nosotros somos el país mayor receptor de haitianos de América Latina, yo creo que solamente después de Estados Unidos, y que incluso Estados Unidos recibió menos haitianos que nosotros este último tiempo. Yo creo que fue una decisión solidaria, pero tiene un límite de lo que puede dar un país como el nuestro, y también la reacción. Hoy muchos haitianos dicen, quiero volver a mi país. O sea, tuvo razón Sebastián Piñera en este punto. Yo creo que era necesario llegar a un momento de decir, hasta aquí podemos. Hablemos de la reforma tributaria. Por cierto. No la conocemos en detalle, ¿no es cierto? No, porque, pero los titulares sí. Los titulares sí, pero la reforma tributaria siempre las normas y todas las pequeñas, en cualquier reforma, no en esta, sino que en todas son fundamentales, porque pueden dejar espacios para que alguien se introduzca y no pague impuestos, o cerrar esos espacios, esas válvulas que pueden quedar abiertas. De acuerdo a los titulares que conocemos, porque más bien conocemos ciertos principios básicos. Si viniera así, yo sé que hay que leer los chicos. ¿Usted la aprueba o la rechaza? A mí no me gusta. ¿La rechaza? Voy a decir, a mí no me gusta, porque como no conozco el texto, pero permíteme decir lo siguiente. La reforma que aprobamos en el 2014 tenía ciertos principios, que la reforma y recaudación fuera progresiva, que fuera quien más tiene pague más, y se recaudaba esos recursos para una política pública. Esa fue la orientación. Esta contrarreforma, como la calificaría yo, más que una modernización, es que quienes pagan impuestos dejen de pagarlos,
se reducen los impuestos de dueños de grandes empresas, ahí está la mayor parte de los recursos. Se recuperan esos impuestos con los impuestos digitales, digamos Spotify, Netflix por un lado, y la boleta electrónica, que es el gran recaudador. Eso es la reforma. Y la pregunta que yo me hago es, si vamos a generar un mecanismo nuevo de recaudación, como la boleta electrónica, que dicen que puede dar $1.000 millones, ¿queremos usar eso para bajarle los impuestos a los dueños de las grandes empresas? ¿O queremos hacer una medida como eso para tener una política dirigida a, no sé, política de medicamentos de los adultos mayores? ¿O queremos hacer otra política pública con eso? Yo me inclino por políticas tributarias hoy que modernicen, que simplifiquen y que, si van a recaudar, sean para políticas públicas. Eso no es lo que hace esta reforma. Tenemos que ir a la pausa y le voy a dejar algunas preguntas planteadas en tema de reforma tributaria. ¿Por qué algunos empresarios chilenos pagan más que empresarios extranjeros cuando invierten en Chile? ¿Por qué ser chileno constituye una carga? La segunda pregunta, ¿por qué si se es empleado se está en tramos exentos y cuando se es empresario jamás, aunque sea un empresario modestísimo? ¿Por qué esa diferencia con respecto a un empresario que además asume un riesgo? Y la tercera pregunta es si la reforma tributaria de Michelle Bachelet provocó o no algún efecto económico en términos de inversión y de ahorro. Volvemos en un instante. Antes de ir a la pausa, le hicimos 3 preguntas al senador Juan Pablo Letelier. La primera, ¿por qué un empresario siempre gane un peso, gane 500.000 pesos, etcétera, parte pagando un 9,45% y un empleado, 0? Mira, en la discusión de la reforma tributaria hay dos tópicos que son muy difíciles de compatibilizar. La equidad vertical, que quien más gana paga más, y la equidad horizontal. Las 3 preguntas que me hiciste antes de la pausa tienen que ver con la equidad horizontal. Efectivamente, a los empresarios extranjeros se les generan incentivos en nuestro país. No está hablando de los empresarios extranjeros. No. Apartamos por un empresario chileno que gana 500.000 pesos, no gana más. Está ganando eso y paga impuestos por 9,45%. Parte por ahí, ¿no es cierto? No hay nada exento. Un empleado que gana 500.000 pesos no paga impuestos. Es por los roles distintos. Uno está pagando impuestos sobre la renta. Es cierto que tú puedes decir por qué hay una situación que no es exactamente igual, porque un dueño de una empresa que recibe ingresos los tratan de una forma que una persona que es solamente un dependiente. Esos son los problemas de la equidad horizontal. No es perfecto. Yo quiero reconocer que no es perfecto. O sea, no es injusto para un emprendedor. Un señor que gana 500.000 pesos es un modestísimo empresario. Sí, son casos bastante limitados, quiero decir. Pero es el concepto, es la ética, yo te lo concedo plenamente. Yo creo que ahí hay espacio. En una discusión de modernización tributaria, por cierto, eso tiene que ver con mecanismos de equidad y por sobre todo cómo generar incentivos para los microempresarios para emprender. Es bien absurdo que a un pequeño que quiere comenzar le estén exigiendo estar pagando su patente el primer año antes que se arriesgue, una serie de cosas. Yo creo que deberíamos ser más flexibles en ese plano, que es distinto a quienes ya están más allá de los tamaños de las pymes, que ya están más consolidados, la mediana o grande empresa tiene otro rol, que son en verdad en nuestro país donde se recaudan realmente los impuestos en términos masivos. Hablemos de los empresarios chilenos y extranjeros. ¿Por qué un empresario chileno paga más que algunos extranjeros haciendo lo mismo? Porque tenemos una cultura bien distorsionada que probablemente es del siglo pasado, a mi juicio, que donde buscamos mucho la inversión extranjera, atraer inversión extranjera, y yo creo que ahí partimos con el decreto ley 600, donde se generaba todo tipo de beneficios. Yo creo que eso debe ser revisado. Reitero, esto tiene que ver con una herencia que generamos en una época donde necesitábamos inversión.
extranjeras. Hoy en Chile hay recursos y es tan complejo esta realidad que muchas veces los chilenos, los grandes, prefieren ir para afuera a invertir en vez que reinvertir en el país. Vamos con, a ver, yo sé que las normas tributarias son normas generales, normas para todo, pero a veces también hay que entrar con el bisturí, con el microscopio. Hago esta pregunta porque a mí me llama la atención que una persona que puede trabajar sábados, domingos, horas extras, en fin, entonces hay personas que trabajan una enormidad y viene el garrote de impuestos internos a aquel otro que gana con un esfuerzo no tan grande. Entonces yo tengo la impresión que también en Chile se castiga el esfuerzo con las tasas impositivas. No se hace ninguna distinción entre el que trabaja mucho y se esfuerza y llega a esos tramos, que hay gente que lo hace, que no va al partido del domingo, que no se toma tantas vacaciones, no sé, en respecto a los otros. Y sin embargo se le trata como si fuera el rico, si fuera el este, si fuera el otro. Entonces uno dice, pero... Uno puede eliminar el concepto de rico o pobre o de pero más esforzado. Así se habla el que tiene más, pero el que tiene más porque el que tiene más debe pagar más impuestos. Eso sí, aunque es se una esfuerce regla. mucho. No, pero es una regla Está general. Y tú cuando quieres entrar bisturí, es muy difícil evaluar cuál es la forma como se genera esa renta. Y es verdad, hay gente que son tremendamente esforzadas y a veces se paga justo por pecadores. Es verdad. Son como las normas antielusión, que es también el corazón de la reforma tributaria. En la reforma tributaria de la presidenta Bachelet hubo dos temas. La semi-integración, el presidente Piñera quiere la plena integración de nuevo, que permite que el dueño de la empresa reciba un crédito de los impuestos que paga la empresa, y la antielusión, que está hecho de una forma ambigua, precisamente para evitar que los planificadores tributarios busquen resquicios para no pagar impuestos. Y es cierto que en estas normas a veces los esforzados pueden salir trasquilados por yo diría, el esfuerzo de impuesto interno, pero quiero situarlo como más bien las excepciones a la regla, no la regla general. No hay ninguna posibilidad de que eso se revise. Que, por ejemplo, el señor que tiene horas extraordinarias, por esas horas extraordinarias se pague un poco menos. O sea, él es forzado, porque si no, da lo mismo. Mire, es muy difícil en la reforma que está planteando el presidente Piñera hacerlo en esta ocasión. Y creo que es muy difícil por una razón. Nos dijo que iba a mandar una modernización tributaria y lo que está mandando es un proyecto de ley con cambios estructurales para revertir lo que se hizo recién en 2014. Y eso es lo que va a dificultar discutir un conjunto de temas que deberían discutirse para precisar, yo diría, situaciones excepcionales, temas como los subsidios que se reciben de parte de algunos que podrían dirigirse a otras direcciones. Con respecto a la integración, o sea, la integración total, ¿no es cierto? Porque eso se está discutiendo. La posición de la oposición, de ustedes, ¿es una posición cerrada? O sea, no a la integración total. ¿Sin eso no hay reforma tributaria? Yo creo que de lo que hemos debatido hasta ahora hay oposición unánime a una integración total. Ya, o sea, ese es un punto en que no va a haber nunca acuerdo. En este contexto no veo ninguna posibilidad de acuerdo en eso, ni en modificar las normas anti-ilusión. Cambio de tema. Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista, reivindicó la lucha violenta porque dijo que eso propició el plebiscito de 1988. Mire, lo dijo así textual. Sí, yo entiendo el contexto histórico en que lo dice. Yo entiendo que hay un debate cuando uno está en democracia versus cuando uno está en una dictadura. Entiendo ese debate de los años 70 y 80. Los socialistas llegamos a un debate en los años 80 que cambió nuestros paradigmas y que tiene que ver con la valoración de la democracia. En los años 60, sin duda influenciado por la Revolución Cubana, hubo la discusión en el mundo entero, estaba muy acompañado por los movimientos de liberación, procesos de anticolonización en África, el uso de la violencia para liberarse. Y por eso los movimientos de liberación en África o en Asia. Es evidente que en el mundo de hoy, los socialistas hemos reivindicado la democracia como la vía para la transformación en una sociedad. Entendemos, y yo entiendo, lo que pasó en la dictadura, que fue una situación de un contexto histórico dramático, entonces no lo podemos extrapolar al presente. Yo creo que lo que permitió salir al plebiscito, a lo que fue el 5 de octubre, fue más bien
la movilización de millones de personas que optaron por ir de una forma no violenta a votar que no en un plebiscito. O sea, ¿no le encuentra razón a Lagos que haya sido la vía violenta que propició el Partido Comunista? Yo no creo que eso fue lo que gateó el resultado del 5 de octubre. Y esa es la división que hay en estos momentos con la democracia cristiana para celebrar juntos la victoria del no. Eso puede ser en parte, yo creo que es son más temas del presente que dividen. Pero lo que dicen es eso. No, sí, pero yo creo que son temas del presente. Yo creo que la democracia cristiana siente que una persona que fueron sus aliados en la nueva mayoría, hoy no quieren caminar con ellos. Tendrán que explicar cada uno por qué. Pero no creo que son las cosas de los 80 lo que realmente está en el fondo de la división o de la falta de acuerdo hoy. Creo que son temas más contemporáneos. Pese a la valoración de la democracia de la izquierda o de algunos sectores de izquierda, ¿por qué todavía les cuesta tanto decir no hay democracia en Nicaragua porque están matando gente y en democracia no se mata gente en las calles? No hay democracia en Cuba, no hay democracia en China, no hay democracia yo creo que en Venezuela a estas alturas, o intervinieron en el Parlamento legítimamente elegido. Sé que no hay democracia. Bueno, y les cuesta incluso decir que no hubo democracia en la RDA, algunos, como la expresidenta Bachelet. Nosotros los socialistas hace tiempo superamos ese debate, disculpa. Entonces, que algunos tengan taras para decirlo es problema de ellos. Nosotros hemos criticado, yo diría, enérgicamente lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela. Cuando vino Fidel Castro a Chile en los 90, Tencha Bussi de Allende, en un evento que organizamos, fue lo primero que le dijo: ¿por qué no hay elecciones en Cuba? Es decir, nosotros hemos tenido una opinión como partido porque fue parte de nuestro aprendizaje después de ser derrotados por el golpe y nuestra valoración de la democracia. A otros les costará más. Nosotros creemos que en el mundo de hoy este es un tema donde no puede haber doble estándar. Es cierto que el mundo es harto más complejo de lo que uno piensa. A la presidenta Bachelet le costaba decir que en Cuba no había democracia. Bueno, está bien, yo tengo mi juicio. La presidenta de ustedes, ¿no? Sin duda, y la respetamos y la apoyamos. Pero a lo que voy es que cuando uno quiere hablar del mundo en su conjunto, y quiere hablar, por ejemplo, de los países del Golfo, o quiere hablar de ciertos países del sudeste asiático, de lo que pasa en Yemen, son sociedades que no han llegado a la democracia como la aprendimos y entendimos nosotros en Occidente, y nosotros somos más bien depositarios de Occidente. En otros países, en otras latitudes, este es un debate que aún está pendiente, y son países con los cuales tenemos relaciones, China, países con los cuales tenemos relaciones que son de Occidente, que no siempre cumplen los estándares y nos gusta callar, Estados Unidos, con Guantánamo. Entonces, necesitamos culturalmente entre todos nosotros. Y creo que el debate que hubo con el Museo de la Memoria refleja que tenemos un debate pendiente en Chile, de que el denominador básico al que tenemos que llegar es que el respeto a los derechos humanos es el sustento para una convivencia democrática, en diversidad donde nos respetamos pensando distinto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Muy buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.